Bienvenidos al 17 de septiembre de 2025. Hoy conmemoramos el Día de San Roberto Belarmino. Este nombre quizás te suene o tal vez no, pero después de esta narración sabrás mucho más sobre este fascinante personaje histórico. Para muchos, San Roberto Belarmino es una figura fundamental del periodo de la Contrarreforma. No solo fue un erudito destacado, sino también un defensor ferviente de la fe católica en tiempos de intensa reforma religiosa. Imagina una época llena de debates y tensiones religiosos. En medio de este caldero de ideas encontradas surge Roberto Belarmino, que llevaremos a través de su vida, sus luchas y sus logros. Exploraremos no solo quién fue, sino cómo dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia. Acompáñanos mientras desentrañamos el relato de un hombre que volvió a dar forma al catolicismo en un momento crucial. Pero antes, adentrémonos en algunos datos clave que te situarán en la época y contexto de su vida. Roberto Belarmino nació el 4 de octubre de 1542 en Montepulciano, Italia, un lugar encantador conocido por sus viñedos y paisajes pintorescos. Durante su adolescencia, en 1559, ingresó a la Compañía de Jesús, también conocida como los jesuitas. Dedicó su vida al estudio y la enseñanza de la teología. Sus contribuciones intelectuales lo llevaron a desempeñar múltiples funciones importantes dentro de la Iglesia. Fue hecho cardenal en 1599 por el Papa Clemente VIII. No fue una mera formalidad, sino un reconocimiento de su brillante trayectoria y devoción. Roberto Belarmino falleció el 17 de septiembre de 1621. A lo largo de su vida, dejó una estela de escritos y obras apologéticas. Estas obras aún son consultadas hoy por estudiosos y fieles interesados en la teología católica. El tiempo en el que vivió Belarmino fue tumultuoso. El siglo XVI fue un periodo de profundos cambios en Europa. Las disputas religiosas estaban en su punto máximo, desencadenadas por la Reforma protestante iniciada por Martín Lutero. En este escenario, la Iglesia católica buscaba reafirmar su doctrina y presencia. La Contrarreforma fue el esfuerzo de la Iglesia para responder y adaptarse. Italia, corazón del catolicismo, no fue ajena a estos conflictos. Los debates teológicos fueron intensos y el estudio de la teología y filosofía cobraron gran importancia. La Compañía de Jesús o jesuitas se convirtió en un motor de este renovado entusiasmo. Se dedicaron a la educación y a defender los principios de la fe católica con rigor intelectual. Belarmino como jesuita se encontró en el ojo del huracán de este embate ideológico. La travesía de Roberto Belarmino comenzó en una familia acomodada en Montepulciano. Desde joven destacó en sus estudios. Así, ingresó en la orden jesuita a los 17 años. No fue una decisión fácil en aquella época. Su vocación lo llevó a Roma, donde su intelecto rápidamente llamó la atención de sus superiores. Su paso por allí se caracterizó por su dedicación y su excepcional capacidad para el debate. Como sacerdote, fue enviado a Bélgica para impartir clases en una universidad católica. Fue aquí donde Belarmino se enfrentó cara a cara con las influencias protestantes. Sus conferencias atrajeron a muchos que buscaban comprender mejor el catolicismo. Sus métodos eran innovadores. Se dedicó a enseñar y a la vez refutar argumentos protestantes con una lógica devastadora. En 1586 regresó a Roma. Allí comenzó su ciclo de conferencias sobre la doctrina católica. Este trabajo lo consolidó como un teólogo preeminente de su tiempo. Belarmino tenía un don para la exposición clara de conceptos complejos. Sus escritos, reunidos en controversias, se convirtieron en la base de la defensa doctrinal católica, pero su vida no estuvo exenta de desafíos. Como cardenal, se enfrentó a dilemas complejos.
con el avance de la ciencia en su época. El caso de Galileo Galilei fue uno de ellos. Belarmino adoptó una postura cautelosa, buscando el equilibrio entre la ciencia emergente y la doctrina tradicional. A pesar de las tormentas intelectuales, su fe permaneció inquebrantable. Roberto Belarmino fue alguien que se mantuvo firme en sus creencias, pero abierto al diálogo. Su relato es un ejemplo de cómo la fe y la razón pueden coexistir. Una vida dedicada a la construcción de puentes entre la tradición y el mundo en transformación, y a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Roberto Belarmino dejó un legado que trascendió su vida. Es recordado como un defensor incansable del catolicismo. Sus escritos fortalecieron la comprensión de la fe durante tiempos tumultuosos. Fue canonizado en 1930 por el Papa Pío XI, reconociendo su contribución excepcional a la Iglesia. Sus obras siguen siendo estudiadas por aquellos interesados en la historia teológica. Su enfoque de combinar fe con razón resuena en la actualidad. San Roberto Belarmino simboliza el equilibrio entre tradición y adaptación. Sus enseñanzas continúan inspirando a quienes buscan una comprensión profunda y racional de la fe.